La música nos eleva a Dios y suscita en nosotros los más puros sentimientos. Hoy vamos a aprender sobre cómo la música impactó a los reformadores y a la restauración de la verdad. En Inglaterra, la Reforma produjo un gran reavivamiento musical. Al inicio del siglo XVIII, este reavivamiento enriqueció la himnología inglesa. En primer lugar, aparece el nombre de Isaac Watts. Isaac Watts nació el 17 de julio de 1674 y es reconocido como uno de los más grandes compositores de Inglaterra. Él escribió centenas de himnos. Fue un poeta, predicador, teólogo, pensador y pedagogo inglés. Es reconocido como el padre de la himnología inglesa. Muchos de sus himnos permanecen hasta hoy y han sido traducidos a varios idiomas. Tenemos aquí el sepulcro de Isaac Watts, allá al fondo, debajo del árbol. Isaac Watts fue uno de los mayores autores de himnos en lengua inglesa. Él fue, desde su nacimiento, bastante enfermizo, pero a pesar de aquello, su mente era muy ágil. En cierta ocasión, él expresó a su padre su preocupación con la pobreza de las letras de las paráfrasis que se cantaban en la liturgia de la iglesia anglicana. Su padre entonces lo animó a que él hiciera nuevas paráfrasis, y así lo hizo. Él escribió a lo largo de su existencia cerca de 600 letras de himnos, incluyendo prácticamente paráfrasis de todos los salmos. Muchos cristianos de habla inglesa y de muchas otras lenguas fueron tremendamente beneficiados en su experiencia espiritual a través de los himnos escritos por Isaac Watts, los cuales fueron un instrumento valioso en las manos de Dios para el fortalecimiento de su fe y la propagación del Evangelio. Otro compositor protestante de tremenda influencia fue Johann Sebastian Bach. Él no inventó nuevas formas musicales, pero su síntesis magistral de todas ellas alcanzó una perfección incomparable hasta hoy. Ser un Bach significaba llevar la música en la sangre. De los 33 miembros de la familia, de los cuales se tiene conocimiento desde el siglo XVI, antes del nacimiento del gran Bach, 27 habían sido músicos y 4 de los hijos de Bach fueron compositores tan importantes que por sí mismos ya habrían bastado para garantizar la inmortalidad de este nombre. Ser un Bach
significaba tener esa fervorosa religiosidad heredada de la tradición luterana, que asoció el nombre de muchos de ellos al servicio de la Iglesia. Y aquella exigente concepción de disciplina profesional hacía de ellos músicos muy requeridos en la corte o en las escuelas de música de la época. Pastor, ¿cuál es el interés religioso de Johann Sebastian Bach? Bach no era solamente luterano, sino también músico y organista en esta iglesia luterana aquí en Leipzig. Pero hay un punto muy interesante sobre su vida. Bach trataba de glorificar a Dios con sus músicas y composiciones. Así es que tenía el hábito de escribir la sigla SDG en sus partituras, es decir, Soli Deo Gloria, que significa la gloria es solo para Dios. Por lo tanto, era una persona con profundo interés religioso y dispuesto a honrar y glorificar a Dios. En los últimos 27 años de su existencia, Johann Sebastian Bach fue el director de música y organista de esta iglesia, es decir, de 1723 hasta su muerte en 1750. Y aquí estamos junto a la tumba del que es considerado por muchos como el mayor compositor y músico que ha existido. El himno "Oh rostro ensangrentado" del himnario adventista en inglés y portugués tiene arreglos de Bach. Otro nombre destacado entre los compositores protestantes fue el de Händel. Georg Friedrich Händel nació en febrero de 1685 al norte de Alemania. Su padre quiso que Händel fuese un abogado. Sin embargo, al observar el interés de Händel por la música, que estudiaba en secreto, su padre cambió de idea y se dispuso a financiar sus estudios de música. De esta forma, Händel se convirtió en alumno del organista principal de Halle y a los 17 años fue nombrado organista de la Catedral Calvinista. Un año después, Händel se mudó a Hamburgo, donde fue admitido como violinista y clavicordista de la Orquesta de la Ópera. En 1705 era presentada su primera obra, Almira. Luego de aquello, aceptó una invitación para viajar a Italia, donde permaneció por 3 años. Sus obras fueron presentadas en Florencia, Roma, Nápoles y Venecia. Pastor, ¿qué encontramos aquí en la abadía de Westminster en Londres? Esta abadía se caracteriza por una arquitectura majestuosa.
y trabajada. Sin embargo, es más conocida por las tumbas que están aquí adentro. Podemos encontrar varios reyes y reinas de Inglaterra y otras personalidades que marcaron la historia. Entre ellas tenemos al famoso científico Sir Isaac Newton, también a David Livingstone, quien fue misionero en África y cuyo corazón fue sacado por los nativos y dejado en el continente africano. También hallamos a Charles Darwin, el padre del evolucionismo moderno. Pero entre ellos está George Friedrich Händel, el famoso compositor alemán nacionalizado británico, quien legó a la humanidad muchas obras magníficas que han atravesado siglos para llegar hasta nosotros hoy. ¿Existe alguna composición que se destaque por su importancia, pastor, de Händel? Entre sus magníficas obras encontramos el famoso Mesías, que es más conocido por el Aleluya, de Händel. Esta obra fue compuesta en un corto periodo de tiempo, semanas, y fue estrenada por primera vez en el Musical Hall en Dublín el día 13 de abril de 1742. La reacción a este oratorio fue tan positiva que el mismo rey que estaba presente se puso de pie cuando comenzó el Aleluya, y desde entonces, cuando se ejecuta el Aleluya de Händel, existe una tradición en que todos los que están presentes se colocan de pie como un símbolo de reverencia y de adoración a Dios por la majestad de la música que se escucha. Una vez le pregunté a un músico australiano cuál es su impresión personal de la música celestial. Y me respondió: cuando me imagino cómo será la música de los redimidos en el cielo, inmediatamente viene a mi mente el Mesías de Händel. Pastor, ¿en qué sentido la hipnodia cristiana de los días actuales se apartó de una teología en sus músicas? Veamos. La música litúrgica tradicional del cristianismo, desde los días de la Reforma hasta cerca de nuestros días, siempre tuvo como objetivo la adoración de Dios, enaltecer la majestad, la santidad de Dios y explorar el concepto de la grandeza de Dios, de nuestra pequeñez y de que debemos adorar a Dios. Pero con el paso del tiempo, esta música, que podría ser llamada como teocéntrica, o sea, centralizada en Dios, se convirtió en antropocéntrica, centralizada en la propia experiencia y en las emociones del adorador. Entonces este concepto de adoración de un Dios majestuoso prácticamente desapareció y hoy nos preocupamos más de Jesús, el amigo, el compañero, lo que yo siento en relación a Él. Es lógico que es importante que tengamos músicas con ese tenor, donde el propio creyente, el propio cristiano pueda identificarse con su experiencia, pero jamás podemos perder de vista la majestad de Dios que despierta en nosotros el sentido de verdadera adoración. Es necesario redescubrir no solo el sentido de la alabanza, que es mucho más amplio, sino también el de la adoración.
¿Qué podríamos hacer como iglesia para que nuestras músicas tuvieran una mejor fundamentación teológica? Yo creo que antes que nada nosotros necesitamos un equilibrio entre la majestad de Dios y su amor por nosotros, y también nuestra experiencia cristiana. Ahora, no podemos ser víctimas de la cultura musical del mundo en el cual existimos. Algunos compositores y cantantes y músicos creen que para poder comunicar adecuadamente el Evangelio hoy en día, debiéramos utilizar los ritmos, los estilos musicales de nuestra época. Indiscutiblemente, no hay ningún mérito si recuperamos el cántico medieval para la adoración litúrgica de hoy. La música pasa por un proceso de, no sé si sería evolución o si sería de retroceso, pero de cualquier manera ella avanza con la cultura. En este sentido, yo creo que necesitamos más que nunca de principios que nos permitan hablar el lenguaje contemporáneo sin llegar a ser víctimas del estilo musical contemporáneo. En muchas ocasiones lo que sucede simplemente es que se coloca letra religiosa en música popular, lo que no lleva al cristiano a un sentido de adoración, sino simplemente de alabanza vulgar. De cualquier forma, el intento de vulgarizar la música puede satisfacer mis emociones, pero no me conduce a un sentido de verdadera adoración a Dios. En otras palabras, muchas de las músicas que se usan hoy se basan más en gustos personales que en principios. Lo que realmente necesitamos es hacer que el adorador pueda hablar un lenguaje contemporáneo, pero basado en principios que nos lleven a una experiencia más profunda con Dios y con su verdad. Como es natural, todo reavivamiento religioso es acompañado por intensa actividad musical. Así, en 1504, los hermanos bohemios, continuadores de la obra de Juan Hus, publicaron el Libro de Himnos, con 400 himnos reunidos por el obispo Lucas. Este fue el primer himnario escrito en lengua vernácula. Por su parte, los reformadores de la lengua francesa no permanecieron ociosos. Calvino mandó a publicar en 1562 el célebre Salterio de Ginebra, con más de 150 salmos, con el sentido de la métrica francesa. Apenas 20 años más tarde, en 1524, Lutero comienza su obra a favor del canto congregacional. Los himnos de Lutero fueron aprendidos y esparcidos por toda Alemania, y uno de sus himnos más conocidos es Castillo Fuerte.